En este vídeo hablaremos sobre conjuntos y sus operaciones. Es un vídeo de carácter introductorio. Incluso es posible que esto ya lo hayas visto en algún momento, por lo que te servirá de repaso. El objetivo es que después, cuando tratemos la probabilidad, introduzcamos conceptos como espacio muestral, suceso, que no son más que conjuntos, sepamos de qué va todo. En primer lugar, tengo que decir que se pueden dar una introducción muy formal de conjuntos. De hecho, la teoría de conjuntos ha sido una parte de las matemáticas de las más polémicas, porque han surgido paradojas con las definiciones que se han ido introduciendo. Nosotros no vamos a dar una exposición formal. Esta va a ser intuitiva, con esto nos vamos a conformar. Por lo tanto, como digo, vamos a dar una definición de conjunto que no sería válida formalmente, pero sí nos va a servir para nosotros de modo intuitivo. Diremos que un conjunto es una colección de objetos que llamaremos elementos. A estos objetos les llamaremos elementos. Fíjate que no es más que un rodeo, pero yo creo que la idea intuitiva de conjunto la tienes clara. Evidentemente, al dar un conjunto no repetiremos los elementos. Si ya están, ¿para qué volver a ponerlos? No se repite. Bueno, nosotros ya conocemos conjuntos, como los conjuntos numéricos, los números naturales, los números enteros, los números racionales, los números reales. Estos son los que te han ido introduciendo desde la primaria, secundaria, etc. También tenemos conjuntos mucho más sencillos que estos, como por ejemplo, si consideramos el conjunto A, que está formado por los elementos A, B, C y D, observa que podríamos decir que este conjunto es el conjunto formado por las 4 primeras letras del abecedario. Después entramos en esto. O, por ejemplo, considerar el conjunto B que sea el 1, 3. Podríamos definir este conjunto como el formado por los 2 primeros números naturales. También tenemos un conjunto que es muy importante y conflictivo también, porque parece que contradiga el concepto que hemos dado de conjunto, que es el conjunto vacío, que es una O tachada. Bueno, pues el conjunto vacío es el conjunto que no contiene elementos. Como digo, puede contradecir el concepto de conjunto, porque hemos dicho que un conjunto es una colección de objetos, y eso de decir un conjunto que no contiene objetos. Pero bueno, la introducción del conjunto vacío es necesaria y ha sido necesaria para el desarrollo de la teoría de conjuntos. Ahora podemos introducir el cardinal de un conjunto. Si tenemos un conjunto E, se define el cardinal de E. Para esto tenemos dos casos. En el caso de que E infinito, pues se dice que el cardinal es infinito. Bueno, ya sabes que un conjunto infinito es aquel que no es finito. Bueno, estamos entrando también en temas no exentos de polémica, como es el infinito. De hecho, existe una teoría desarrollada que ha tenido también paradojas, el tema de infinito. Nosotros no entramos en ello. La idea intuitiva yo creo que está clara. Pues n, z, q, r son conjuntos infinitos. Y en el caso de que E sea finito,
pues se define el cardinal de E como el número de elementos de E. Pues por ejemplo, en los ejemplos que hemos presentado, cardinal de A, B, C, D, pues tiene 4 elementos. El cardinal de B, pues B tiene 2 elementos. Bueno, si A es un elemento de un conjunto A, escribiremos esto de la siguiente forma, con este signo en medio. Yo creo que lo conoces. Este signo también se lee pertenece. A pertenece a. En otro caso, o sea, cuando A no es un elemento de A, escribiremos ese mismo signo, pero tachado. Bueno, ahora presentaremos las distintas formas de introducir o de presentar un conjunto. Que bueno, ya lo hemos hecho. La primera es incluyendo todos los elementos. Vamos a poner formas de presentar un conjunto. Ya digo que lo hemos hecho. La primera sería incluyendo todos los elementos que lo forman. Así lo hemos hecho o lo hemos escrito para A y B. Hemos dicho que A era A, B, C, D y B era 1, 3. Y una segunda forma sería dando una propiedad o propiedades que determinan los elementos de conjunto o lo caracterizan. Una propiedad o propiedades que caracterizan los elementos del conjunto. También lo hemos dicho, pero de palabra. Habíamos dicho que A era igual, recuerda que A es ABCD, pues A es el conjunto formado por las 4 primeras letras del abecedario. Y cuando decimos B, el conjunto formado por el 1 y el 3, pues podemos decir que es el conjunto formado por los 2 primeros números impares. Ahora hablamos de conjuntos dentro de conjuntos. O sea, vamos a hablar de subconjuntos. Si A y B son conjuntos, diremos que B es un subconjunto de A. Si B es parte de A. Si todo lo que está en B está en A. Si para cada elemento B perteneciente a B, entonces automáticamente cada elemento de B está en A. Esto se escribe de esta forma, con este signo en medio. Observa que aquí hay este signo de arriba y una rayita. Esta rayita significa igual y esto de arriba incluido.
Bueno, nosotros vamos a trabajar este signo en conjunto. Significa que A está dentro, pero se permite el igual. A incluido en B. Todo elemento de A está en B. En otro caso, cuando A no... perdón, hemos dicho, sería B incluido en A. ¿Está claro? Pues vamos a cortar ahí. Ahora hablamos de conjuntos dentro de conjuntos. O sea, introducimos el concepto de subconjunto. Supongamos que A y B son conjuntos. Diremos que B es un subconjunto de A si B es parte de A. Si B está dentro de A. Si cualquier elemento que está en B automáticamente está en A. Si cumple que para cada elemento de B, automáticamente, como digo, ese elemento está en A. Escribiremos esto, que B es un subconjunto de A, con este signo que hemos puesto aquí. Esto se lee como B incluido en A. Y observa que ese signo incluye un segmento horizontal, y esto lo que nos dice es que se puede dar la igualdad. O sea que todo conjunto está incluido en sí mismo. En otro caso, escribiremos B y ese signo tachado. Esto significa que B no es subconjunto de A, o no, se lee no está incluido. Bueno, y como ejemplos, pues podemos considerar A, el 1, 2, 3, 4, 5, 6 y el B, 2, 4, 6. Observa que tanto el 2 como el 4 como el 6, o sea, recorremos todos los elementos de B y los identificamos dentro de A, entonces se tiene que B es subconjunto de A, lo cual se escribiría de esta forma. Y como decía anteriormente, se tiene siempre, cualquiera que sea el conjunto E, se tiene que E está incluido en el mismo, porque todo elemento que está en E está en E. Y también se tiene que, sea cual sea el conjunto E, el conjunto vacío es un subconjunto de E. Aunque esto es también un poco conflictivo, porque para ver que vacío está incluido en E, para cada uno de los elementos de vacío tenemos que ver que está en E. Pero esto no lo podemos hacer porque vacío no tiene ningún elemento. Entonces la forma de razonar que esto es así es, yo te pregunto, encuéntrame algún elemento de vacío que no esté en E para que contradiga la definición de subconjunto. Como vacío no tiene elementos, no me puedes encontrar ningún elemento de vacío que no esté en E, y por lo tanto, vacío está incluido en E. Por lo tanto, siempre un conjunto tiene dos subconjuntos, que es el mismo y el vacío. Excepto el vacío, que el único subconjunto que tiene es el propio vacío. Bueno, vamos a seguir. Vamos ahora con operaciones con conjuntos. Introducimos 3. La
intersección la unión y la diferencia. Partimos para ello de dos conjuntos A y B, conjuntos cualesquiera. Se define la intersección de A con B como aquellos elementos tales, esto que he escrito aquí, esta barra sin lee en matemáticas tales o tales que, están en A y están en B. O sea, la intersección de dos conjuntos A y B son los elementos comunes a A y a B. Observa que entonces estamos identificando la intersección con la conjunción y. Esto en lógica también la y se denota de esta forma. Se define la unión de A con B como los elementos que están en A o en B. O sea, cambiamos de conjunción para la unión. Si para la intersección hemos utilizado la i, para la unión utilizamos, vamos a ponerlo así, la o. La o que en lógica, como había puesto primeramente, se escribe de esta forma. Entonces, la unión se identifica con la disyunción o. Finalmente, hay que decir de la unión que el o de la lógica no equivale a lo que utilizamos en el lenguaje habitual, o por lo menos el que yo utilizo. Si a mí me ofrecen un refresco o un agua, o cojo un refresco o cojo un agua, pero no cojo las dos cosas. Ese o es exclusivo. Mientras que en lógica, si en lenguaje de la lógica, si te ofrecen un refresco o un agua, puedes coger el refresco, el agua o las dos cosas. O sea, la unión, el o significa los elementos que están en A, en B o en los dos. Finalmente, la diferencia entre dos conjuntos A y B se puede definir A menos B o B menos A. Los dos órdenes, en este caso no es conmutativo, son los elementos que están en A y no están en B. O sea, a los elementos de A quitarles todos los de B. Esto se ve muy fácil. Vamos a considerar para ello un ejemplo. Vamos a considerar los conjuntos A, el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y B el 2, 4, 6, 8. Entonces calculemos A intersectado B. A intersectado B son los elementos que están en A y en B. Para ello, pues barre todos los de un conjunto y mira si están en el otro. Y así calculas la intersección. Barremos el A. El 1 pertenece a B, no, luego no está en la intersección. El 2 pertenece a B, sí, luego está en la intersección. El 3 pertenece a B, no, no está en la intersección. El 4 pertenece a B, sí, luego está en la intersección. El 5 pertenece a B, no, luego no está en la intersección. Y el 6 pertenece a B, sí, luego está en la intersección. Hemos terminado, esto sería la intersección. Observa que no es necesario que ahora barras los elementos de B, porque si lo hiciéramos, si un elemento de B estuviera en A, ya lo habrías escrito, porque ya estaba en A y habrías comprobado que está en B. Y si un elemento de B no está en A, es porque no va a estar en la intersección. Luego con barrer uno de los dos conjuntos sobra. Vamos a la unión. La unión de A y B son los elementos que están en A o en B, o en los dos. Ya sabes que ese o de lógica, ¿cómo es? Entonces, para hacer esto, pues lo único que tienes que hacer es escribir todos los elementos uno de los conjuntos y añadirles los del otro. Pues escribimos A, 1, 2,
3, 4, 5 y 6, añadimos los de B. Claro, aquellos que ya has puesto no los pongas, porque como sabes en un conjunto no hay repeticiones. Pues el 2 ya lo hemos puesto, el 4 ya lo hemos puesto, el 6 ya lo hemos puesto, el 8. Esto sería A unión B. ¿Y A menos B? Pues A menos B son los elementos que están en A y no están en B. Entonces coges los de A y le quitamos los de B. Le quitamos el 2, el 4, el 6 y el 8 nos lo quitamos porque no lo tiene. A menos B nos quedaría 1, 3, 5. Como digo, también se puede calcular B menos A. De hecho, nos da diferente. Eso va a significar que la diferencia de conjuntos no satisface la propiedad conmutativa. B menos A, ¿qué te quedaría? Pues a los elementos A, B, le quitamos todos los de A. Quitamos el 1, quitamos el 1, pero como no está en B, le quitamos el 2, quitamos el 3, como no está, quitamos el 4, quitamos el 5, como no está no quitamos nada, y quitamos el 6. Nos queda pues solo el conjunto formado por el elemento 8. Tiene cardinal 1. Bueno, pues con esto tenemos introducidas las operaciones entre conjuntos y vamos a dar algunas propiedades básicas que utilizaremos, bueno, algunas son triviales, que utilizaremos, las mínimas que utilizaremos cuando hagamos probabilidad, por lo menos en la exposición que vamos a hacer nosotros. Las propiedades de operaciones de conjuntos, pues vamos a dar tres, que son, en primer lugar, la propiedad conmutativa, en segundo lugar, la propiedad asociativa y en tercer lugar, la propiedad distributiva de la unión con respecto de la intersección y de la intersección con respecto a la unión. Bueno, la propiedad conmutativa vamos a partir de tres conjuntos A, B y C, aunque para la propiedad conmutativa, pues con dos nos sobran, pues se tiene la propiedad conmutativa para la unión y la intersección. Esto es obvio, simplemente traducir al lenguaje de lógica y ver que el O y el I satisfacen la propiedad conmutativa. A unión B es B unión A intersectado B es B intersectado A. La propiedad asociativa, hemos definido las operaciones unión e intersección de conjuntos para dos conjuntos, se puede hacer para más, lo que pasa es que hay que hacerlo de dos en dos, por lo que dice la propiedad asociativa es que el paréntesis pues lo puedes colocar al principio o al final, bueno, como siempre. Y lo mismo para la intersección. Y finalmente la propiedad distributiva, ya digo que es con la unión respecto de la intersección o la intersección respecto de la unión. Esto se puede demostrar y sale fácil, de hecho nosotros lo hemos demostrado en nuestros vídeos. Pues se tiene que A intersectado B unión C es igual a intersectado B unido A intersectado C y que A unido B intersectado C es A unido B intersectado A unido C. Pues tienes estas propiedades, bueno, también tendrías las leyes de De Morgan, del complemento de unión, del complemento de una intersección. Nosotros no vamos a entrar en ello, no porque no sean importantes, sino porque no las vamos a utilizar después en la exposición que vamos a dar de probabilidad. Bueno, y ahora, después de esto, pues vamos a dar el concepto de complementario de un conjunto. Y para ello vamos a trabajar en un conjunto total, en un universo, lo que cuando trabajemos en probabilidad será el espacio muestral, y dentro de este conjunto vamos a considerar un subconjunto y vamos a definir su complementario. Se define el complementario del subconjunto A. Estamos trabajando en el universo este, o sea, se entiende que trabajamos como complementario en E, en otro caso habría que especificarlo, como se denota así con una barra
los elementos de E tales que no pertenecen a A. Fíjate que al igual que la intersección se identificaba con el I y la unión se identificaba con el O, pues para el complementario tales que no pertenecen. O sea, el complementario se identifica con no A, los que no están en A. ¿Mm? Esto te permite, cuando defines el conjunto por propiedad o propiedades que caracterizan a sus elementos, pues decir si un elemento es estos que satisfacen esta propiedad, pues su complementario son los que no satisfacen esa propiedad. Por ejemplo, los conjuntos pares, del conjunto de los números pares, su complementario, pues por ejemplo en los números enteros, pues serían los números que no son pares, o sea que serían el complementario de los números impares. Este juego con el no A y todas estas cosas pues hay que tener en cuenta, pero observa que el complementario de A en E no es más que E quitándole los elementos de A, no es más que esto. Por ejemplo, imagínate que tenemos el conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y consideramos pues A los números pares. ¿Qué sería entonces no A? Claro, si tenemos los números pares aquí, no números pares es impares. Serían el 1, el 3 y el 5. Pero bueno, también lo puedes hacer. Imagínate que tienes el conjunto 1, 2. Pues para calcular el complementario de B, pues tachas es E menos B, tachas los elementos de B en E y te queda 3, 4, 5 y 6. Lo puedes razonar así. Bueno, y después de dar el complementario de un conjunto en un conjunto total, en otro caso hay que especificarlo, pues vamos a pasar ahora a hablar de partes de un conjunto. De hecho, nosotros, cuando trabajemos con probabilidad, definiremos la probabilidad sobre el conjunto de partes del espacio muestral. O sea que esto es lo que se llama el espacio de sucesos. Bueno, no vamos a entrar en ello, es para que te vayan sonando las cosas, pero si tenemos un conjunto E, se definen las partes de este conjunto como el conjunto de todos los subconjuntos de él. Recordemos que dado un conjunto tenemos dentro de él el mismo y el conjunto vacío. Imagínate, por ejemplo, que consideramos el conjunto A formado por el 1, un único elemento. Entonces se tiene que partes de A sería el conjunto de todos los subconjuntos de este conjunto. Subconjuntos de A tendríamos subconjuntos de 0 elementos, el único conjunto de 0 elementos es el vacío, y subconjuntos de un elemento que es el propio A. Si consideramos B conjunto formado por las dos primeras letras del abecedario AB, partes de B, ¿qué sería? El conjunto formado por todos los subconjuntos de B. Subconjuntos de B tendríamos de 0 elementos, el vacío, de un elemento, conjunto formado por el A, por el B, y de dos elementos, el propio B. Y si consideramos el conjunto C formado por ABC, por ejemplo, pues partes de C en este caso, conjunto formado por todos los subconjuntos, sería subconjuntos de 0 elementos, el vacío siempre está ahí, subconjuntos de un elemento, el A, el B o el C, subconjuntos de dos elementos, AB, ya sabes que el orden no influye a la hora de escribir los elementos de un conjunto, el AC y el BC, y finalmente subconjuntos de 3 elementos, el ABC.
¿Cuántos elementos tiene partes de un conjunto? Pues vamos a calcularlo para cada uno de los elementos, de los ejemplos que hemos dado. Bueno, simplemente hay que contar. Mira, partes de A tiene 1 y 2 elementos. Partes de B tiene 1, 2, 3 y 4 elementos. Partes de C, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si lo hicieras con un conjunto de 4 elementos, partes de ese conjunto tendría 16. 2, 4, 8, 16. Si lo haces para uno de 5, 32, ¿a qué te suena eso? Son potencias de 2. Mira, 2 es 2 elevado a 1. 2 es 2 4 es 2 elevado a 2. 8 es 2 elevado a 3. Observa que en este caso el cardinal de A es 1, tiene un elemento. Cardinal de B es 2. Cardinal de C es 3. O sea, el cardinal de ese conjunto es lo que te va apareciendo en el exponente. Pues se tiene una propiedad que dice que si es un conjunto finito, la intuición ya nos dice que esa propiedad puede ser cierta. Vamos a suponer que el cardinal de E es n. Pues el cardinal de partes de E es 2 elevado a n. Esta propiedad es cierta en general. Y esta propiedad se puede demostrar. De hecho, algún vídeo puedes encontrar mío donde lo demuestro. Además, la demostración es muy bonita. La idea es como yo he formado las partes del conjunto, o sea, subconjuntos de 0 elementos, subconjuntos de un elemento, subconjuntos de 2 elementos, porque eso te van quedando números combinatorios y si sumas todos para calcular el número de subconjuntos, pues aplicas la fórmula del binomio Newton y te queda que eso es 2 elevado a n. O sea, una demostración que está a tu alcance perfectamente. Pero nosotros no vamos a entrar en ello aquí. Bueno, pues ya tenemos claro lo de las partes de un conjunto. Y ahora me quedan dos cositas antes de terminar, que es una partición. Y finalmente el producto cartesiano. Fíjate cómo estamos introduciendo muchos conceptos. La exposición, la duración de este vídeo quizás sea un poquito larga, pero bueno, es un repaso y son cosas muy muy sencillas. Y es necesario, yo creo, repasarlo para que después, cuando hablemos en probabilidad sobre sucesos, pues hablemos con propiedad cuando nos refiramos a conjuntos. Bueno, partición de un conjunto. Imagínate que tienes un conjunto E. De nuevo, estamos ante un conjunto, como si dijéramos universo, un conjunto total, y una partición de, vamos a poner aquí una flechita, una partición de, pues es una colección de subconjuntos, todos ellos de E, que cumplen dos propiedades. Pues que se reparten los elementos de E. ¿Y esto cómo se escribe? Pues se escribe que si hacemos la unión de todos estos subconjuntos obtenemos como resultado E, y que se los reparten significa que un elemento no se lo pueden quedar dos. Esto se escribe como si hacemos la intersección 2 a 2 con todas las posibilidades de estos subconjuntos, 2 a 2, eso nos da el vacío para todo IJ, o sea, haciendo todas las posibilidades. Bueno, pues imagínate, por ejemplo, que es el 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces una partición sería, pues imagínate que coges en primer lugar el 2, 4, 6. Esto ya me los he quedado. Ahora la sub 2 no puedo utilizar el 2, 4, 6 porque si no tendría una intersección no vacía. Me tengo que repartir el 1, 3 y el 5, pues el 1, el 5. Y el A sub 3, pues lo único que me queda que es el 3. Bueno, pues es una partición porque si tú, ya lo hemos hecho así para que salga una partición, porque nos hemos repartido todos los elementos.
Si hacemos la intersección 2 a 2, sería a sub 1 intersectado a sub 2, a sub 1 intersectado a sub 3 y a sub 2 intersectado a sub 3, pues estas intersecciones nos dan vacío. Por lo tanto, tenemos una partición de E. O, por ejemplo, si nosotros consideramos la colección de todos los ciudadanos de una ciudad, pues una partición sería considerar los menores de edad y los mayores de edad, o los hombres y las mujeres. Pues estos serían particiones. Bueno, esto de las particiones lo veremos en probabilidad cuando estudiemos el teorema de la probabilidad total y el teorema de Bayes. Pero antes me gustaría que observes un caso particular de partición, que es muy sencillo, que si tenemos un A subconjunto de, pues una partición de sería A y su complementario. Evidentemente, A y su complementario no tienen ningún elemento en común, la intersección es vacío, porque un elemento no puede estar a la vez en A y no estar en A. Y la unión es todo, porque cada elemento de o está en A o no está en A. Por lo tanto, esto constituye una partición para cualquier conjunto. Bueno, y acabamos con el producto cartesiano. En primer lugar, damos la definición para dos conjuntos. Si tenemos A y B conjuntos, cualesquiera, se define el producto cartesiano de A con B como el conjunto formado por todas las parejas donde el primer elemento es de A y el segundo elemento está en B. Por ejemplo, si consideras el conjunto A 1, 2, 3 y B AB, pues A por B, conjunto de todas las parejas, pues sería donde el primer elemento es de A, el segundo es de B, pues vamos recorriendo todos los elementos de A, el 1, y con el 1 como primer elemento damos todas las parejas, o sea, tenemos que poner todos los elementos de B detrás, 1A, 1B, ya hemos acabado con el 1, ahora con el 2, 2A, 2B, y 3A, 3B. Bueno, si te lías a la hora de dar pues todos los elementos de A por B, pues existe un método que permite que no pienses nada, que es por un diagrama de árbol. Diagrama de árbol dice, forma todas las parejas. Pues ¿cómo? Pues la primera pareja tendrá que ser un elemento de A. Las posibilidades que tenemos es 1, 2 y 3. Y ahora, una vez que tenemos el primer elemento de A, el segundo elemento tiene que ser de B. Las posibilidades tenemos con el 1, A, B, con el 2 como primer elemento A y B y con el 3 como primer elemento A y B. Pues aquí tendríamos el 1A, 1B, 2A, 2B, 3A y 3B. Y esto, pues, todos los pones ahí dentro del conjunto y ya tendrías, pues, el producto cartesiano de A por B. Bueno, producto cartesiano se define para 2, pero se puede hacer también para un número arbitrario de conjuntos. Imagínate que tenemos A sub 1, A sub 2, A sub R conjuntos, pues se define el producto cartesiano de A sub 1 por A sub 2 por A sub R como el conjunto. Antes eran parejas, ahora serían, como, entre paréntesis, R elementos, lo que se llaman R tuplas en matemáticas, aunque hace falta que te aprendas ese palabra, R tuplas extraño, bueno, nada, simplemente pues eso, pues con entre paréntesis pues R elementos donde el primer elemento pertenece a sub 1, el segundo elemento pertenece a sub 2 y así sucesivamente. No vamos a poner ejemplo de esto, pero un caso particular que tendrías sería considerar potencias de un conjunto. Se define si A es un conjunto
A elevado a n como, pues igual la idea de producto de potencias, pues el producto cartesiano de A, por A, pues donde hemos puesto aquí n veces. O sea, no sería más que el conjunto de las n tuplas, pero eso sí, a diferencia de la definición anterior, tal es que tanto A sub 1 como A sub 2 como A sub n, allí podrían ser para cada posición de distintos conjuntos, pues aquí todas están en A. Por ejemplo, si consideramos el conjunto formado por el ABC, pues podríamos calcular A al cuadrado. Serían el conjunto de parejas donde el primer elemento es de A y el segundo es de A. Pues vamos haciendo el A con todos, con A, con B y con C. El B con todos, con A, con B y con C. Y el C con todos, con A, con B y con C. Esto lo podrías haber hecho también con un diagrama de árbol, como hemos hecho al principio. De hecho, imagínate que nos dicen ahora que, dado el conjunto A formado por las letras A y B, calculemos A al cubo. Al cubo son las tres tuplas, en este caso se llaman ternas, donde el primer elemento es de A, el segundo es de A y el tercero es de A. Hay que calcular todas las posibilidades. Para el primer elemento tendríamos A y B. Si es el primer elemento, pues tendríamos para el segundo A y B. Y si es el primer elemento, también tendríamos A y B. Y si es el primer elemento, A al segundo, para el tercer elemento tendremos A y B. Y para todos los demás, pues también A y B, A y B y A y B. Luego de aquí tendríamos A, B, A, B, A. Y así sucesivamente. A, B, B. B, A, B, A, B. BBA y BBB. Bueno, nosotros en probabilidad calcularemos espacios muestrales de esta forma, así que te va a resultar muy sencillo. Calcularemos también a partir de estos diagramas de ALBA, también calcularemos probabilidades cuando pues extraigamos bolas de urnas y hagamos diferentes extracciones, etcétera. Bueno, ahora lo que tocaría es escribir todos estos elementos, pues ya sabes, entre llaves. A, A, B, y ahora irías poniendo todos, yo te lo dejo como ejercicio, un ejercicio sencillo es copiar, y finalmente llegarías al BBB. Observa que en este caso pues tenemos 8 elementos. 8 elementos, como el cardinal de A es 2, pues el cardinal de A elevado al cubo te queda siempre el cardinal de A elevado a 3, en este caso 2 elevado a 3 que es 8. Esto es así porque haces todas las posibles combinaciones como si dijéramos, entre comillas, un primer elemento de A con un segundo elemento de A con un tercero de A. En general, pues se tiene, si haces el producto cartesiano de dos conjuntos finitos A y B, pues se tiene también que el cardinal del producto cartesiano es cardinal de A por cardinal de B, y si tienes DR conjuntos, pues es multiplicar los cardinales y ya está. Bueno, con esto acabamos la introducción sobre conjuntos y sus operaciones.